Dicen que el pueblo vecino de Salto de las Rosas no nació como nacen los pueblos, con familias que llegan de a poco y levantan paredes con esperanza. No, ese pueblo apareció ya pensado, ya medido, ya torcido desde el principio. Antes de que existieran sus calles, hubo un hombre. No era pobre, tampoco rico. Tenía una finca heredada y un apellido que abría algunas puertas. Lo suficiente como para sentarse a tomar vino con los que decidían cosas, pero no tanto como para decidirlas él. Hasta que, de un año al otro, empezó a comprar terrenos como quien junta figuritas, parcelas enteras, campos que nadie creía que iba a vender, escrituras firmadas en silencio. Cuando el pueblo se fundó, las calles nacieron en diagonales extrañas, incómodas para los carros, incómodas para los mapas. Nadie entendía el diseño, hasta que alguien se paró en la plaza y se dio cuenta de algo inquietante. Sin importar por dónde entraras, siempre terminabas pasando frente a su casa principal. Una casona grande, de galerías largas y persianas cerradas incluso en verano. Al fondo, detrás de la finca, había un galpón que nunca aparecía en las visitas oficiales. Los peones decían que algunas noches las luces quedaban prendidas hasta el amanecer, que se escuchaban rezos, pero no eran rezos conocidos. Nadie hablaba fuerte del tema. Los pueblos chicos no olvidan, pero tampoco preguntan demasiado. La leyenda empezó ahí, que el hombre había hecho un trato, que había pedido más de lo que el pueblo podía darle, que había pagado un precio que no figuraba en ninguna escritura. Años después murió, sin enfermedad larga, sin despedidas. Una noche estaba sentado en su galería. Al día siguiente ya lo estaban vistiendo para el velorio. Lo enterraron en el mausoleo más grande del cementerio. Mármol oscuro, puertas pesadas, un lugar que parecía una casa más, solo que sin ventanas. Y entonces apareció el auto. Un vehículo antiguo, negro, imposible de confundir. En vida, él solía recorrer el pueblo a cierta hora de la tarde, saludando sin detenerse, mirando desde adentro como si contara cabezas. Después de su muerte, algunos vecinos empezaron a verlo pasar igual. Siempre los mismos días, siempre a la misma hora. El motor no sonaba, las ruedas parecían flotar sobre el polvo. Nadie corría a mirar, solo se cerraban las cortinas. Los cuidadores del cementerio fueron los primeros en hablar de otra cosa. Decían que al pasar frente al mausoleo escuchaban golpes desde adentro, arrastres, algo que chocaba contra la puerta por dentro, como si alguien olvidado quisiera recordar que seguía ahí. Aguantaron semanas, después meses, hasta que una madrugada llevaron cadenas gruesas y cerraron el mausoleo por fuera. No hubo ceremonia, solo un silencio pesado mientras el metal raspaba la piedra. Desde ese día el auto dejó de verse en las calles, pero la historia no terminó. Los que viajan por la ruta al atardecer, cuando el sol baja justo detrás del cementerio, cuentan que la luz rebota contra las cruces y las paredes blancas de los nichos. Desde lejos, parece que todo el lugar estuviera prendido fuego. Un incendio sin humo, sin ruido, que dura apenas unos minutos, lo suficiente como para que algunos bajen la velocidad y miren 2 veces. Dicen que si uno observa bien durante ese reflejo rojo, el mausoleo más grande no brilla como los demás. Queda oscuro, como si algo adentro se negara a arder. Y hay quienes aseguran que cuando el sol termina de caer y el fuego se apaga, se puede ver por un segundo una silueta inmóvil detrás de las puertas encadenadas, esperando que alguien, algún día, olvide por qué pusieron las cadenas.
En ese entonces, el pueblo era apenas un puñado de casas separadas por kilómetros de tierra seca. Calles largas, rectas como promesas que nadie iba a cumplir. Acequias que murmuraban despacio. Fincas que cambiaban de color con la estación y con el ánimo del cielo. Trabajar lejos era normal, volver solo también. Él salía antes de que el sol terminara de acomodarse sobre los álamos. La bicicleta crujía siempre igual, un sonido confiable, casi familiar. El viento era lo único que lo acompañaba durante los primeros kilómetros. Después, nada. Ni perros, ni carretas, ni voces humanas. Solo polvo, insectos y el rumor seco de los parrales cuando el aire se metía entre las hojas. Durante años fue así, ida y vuelta, pedalear, trabajar, volver, hasta ese día. No hubo señales previas, ni frío repentino, ni silencio extraño. Solo el camino de siempre, la misma recta interminable que partía el campo en dos. Primero fue una sensación leve, como si la rueda trasera hubiera pisado algo blando. Después, el peso. La parrilla de la bicicleta se hundió apenas. No lo suficiente para detenerlo, sí lo suficiente para que supiera que ya no estaba solo. El cuerpo se le tensó. Las manos apretaron el manubrio hasta que los nudillos se pusieron blancos. Quiso mirar atrás. No pudo. No fue valentía ni cobardía. Fue algo más antiguo, más profundo. Una certeza sin palabras que le decía que girar la cabeza era peor que seguir. Pedaleó. Sintió el roce de una tela contra su espalda. Un peso acomodándose como alguien que busca equilibrio. Un leve balanceo que acompañaba cada movimiento de la bicicleta. No escuchó respiración, no escuchó pasos, solo el ruido de la cadena y su propio corazón golpeando como si quisiera salirle por la boca. El camino terminó. Llegó al cruce donde siempre giraba hacia su casa. Y entonces, sin transición, sin despedida, el peso desapareció. La bicicleta volvió a sentirse liviana, demasiado liviana. Se detuvo recién al llegar al portón. Miró la parrilla, nada. No contó nada esa noche. Pensó que había sido el cansancio, el calor, el miedo que a veces inventa cosas cuando uno está demasiado solo. Pero volvió a pasar. Siempre a la misma hora, siempre en el mismo tramo del camino. Una recta larga donde los álamos crecían torcidos y la acequia corría más honda que en el resto del pueblo. El peso llegaba sin aviso, primero leve, después firme, nunca brusco, nunca agresivo, como alguien acostumbrado a viajar ahí. Con el tiempo empezó a notar detalles. El olor a tierra húmeda incluso cuando no había llovido. El roce de algo largo, tal vez un vestido, contra su cadera. El leve sonido de un metal pequeño chocando entre sí, como pulseras viejas o botones. Nunca palabras, nunca un suspiro, solo presencia. El pueblo empezó a cambiar para él. Las calles parecían más largas, el atardecer más pesado. El viento traía ecos que antes no estaban. Algunos días, al pasar frente a ciertas fincas abandonadas, sentía que el peso se inclinaba apenas hacia un lado, como si mirara algo, como si reconociera lugares. Nunca se animó a hablarlo. En el campo hay historias que se saben sin necesidad de nombrarlas, y hay preguntas que es mejor no hacer. Una tarde, en el almacén, escuchó a dos viejos hablar de una mujer que había muerto hacía décadas en ese mismo camino. No prestó atención al principio, hasta que dijeron que siempre volvía a casa, aunque ya no tuviera cuerpo para hacerlo.
Esa noche pedaleó más rápido, no por miedo, sino por una urgencia que no sabía explicar. El peso llegó como siempre, firme, silencioso. Por primera vez pensó en frenar, en hablar, en preguntar quién era. No lo hizo. Siguió pedaleando hasta el cruce, y como cada vez anterior, la presencia se fue justo antes de que entrara al pueblo. Los años pasaron, dejó la bicicleta, se mudó, envejeció. Pero nunca olvidó la sensación exacta de esa parrilla hundiéndose bajo un cuerpo invisible. Nunca olvidó la certeza que lo acompañó siempre, que no era algo que quisiera hacerle daño, que solo necesitaba llegar a algún lugar. A veces, cuando el sol baja y el polvo de los caminos se vuelve dorado, algunos dicen ver una bicicleta vieja avanzar sola por ciertas rectas largas del campo. Otros aseguran que escuchan dos ritmos sobre la tierra, uno constante y otro apenas más leve, acomodándose atrás. Nadie mira demasiado tiempo, porque en los pueblos chicos se aprende rápido que algunas presencias no buscan ser vistas, solo acompañar el viaje que nunca pudieron terminar.